Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda Editores. Un día que me parece que desde el punto de vista de la información y del análisis se centra en la visita del presidente de la Nación a Nueva York, a las Naciones Unidas, a las reuniones que está teniendo en este momento el presidente Macri. Y una frase, cuando le preguntaron sobre si se iba a presentar o no en las elecciones del 2019, Macri dijo: estoy listo para competir. Algunos dicen, esto lo dijo hacia afuera, hacia el frente externo. Otros dicen, la interpretación es que está hablando a una interna que habría aquí en el propio Cambiemos. Esto va a ser una de las notas que vamos a analizar. Y también algo muy importante que ocurrió hoy, que fue la convocatoria de los gremios más duros, con algunas definiciones muy fuertes. Pablo Micheli, por ejemplo, dijo: o se cae este modelo o estos tipos dejan el gobierno. Uno de los temas que vamos a analizar. Y una frase que estaba comentando aquí con mis invitados, muy curiosa, de Palazzo, que es el secretario general de Bancarias, que en un momento determinado dijo: para este gobierno, encarcelar a dirigentes políticos y sindicales es un objeto de deseo lacaniano. Yo no sé si después de esto, Devido o el Pata Medina quedaron más tranquilos, pero bueno, esta es una de las frases enigmáticas de Palazzo hoy en la Plaza de Mayo. Y ya les voy a presentar a mis invitados, y es un placer. Sergio Supo, secretario de redacción del diario La Nación; Walter Smith, que es editor de política, sección El País de Clarín; Fernando Siveira, de Página 12, gracias Fernando por estar acá; Noelia Barral, y la parte femenina de la mesa. Estamos marginadas. Están ahí, sí, pero están ahí un poquito. Las nenas con las nenas. Noelia Barral Grijera, del cronista, y Silvia Mercado, de Infobae. Así que muchísimas gracias por estar. Bueno, una primera interpretación, Sergio, de lo que ocurrió hoy, esta convocatoria importante de los gremios más duros, ¿no? Yo creo que es el antecedente de un paro que se presume será el más importante de la época de Macri. El cuarto, además. El cuarto, sí. Me parece que el paro de mañana, con el agregado de que no habrá transporte, más la situación especialmente crítica por la que atraviesa la economía, promete ser un paro ciertamente masivo, por la falta de transporte en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero insisto también porque el contexto colabora bastante. Lo de hoy es, de alguna manera, el presagio de lo que va a ocurrir mañana, con discursos bastante fuera de tono, y en algún punto, algunos mencionaste vos, el lacaniano. Sí, eso es absolutamente críptico. Sí. No, pero me parece que algunos que son hasta funcionales al gobierno. ¿Por ejemplo? El de Micheli. El de Micheli. Cuando cualquiera en una tribuna habla de que el gobierno se tiene que ir antes, es funcional al gobierno. Aunque no lo quiera hacer. A mí me parece eso, es una opinión simplemente. ¿Walter? Sí, justamente me estaba pensando en lo que decía Sergio acerca de las palabras de Micheli, pero también la necesidad de el propio Duhovne desde Nueva York de salir a contestarle a Micheli, diciendo que no era algo que la sociedad proponía y demás. Uno a veces cree que puede ser un error básico y fundamental en el aspecto de comunicación, salir a contestarle a un dirigente, que es una forma de subirlo a un ring, pero donde las categorías supuestamente son distintas. Un ministro de Economía y un dirigente de una CTA que está bastante devaluada. Ahora bien, la pregunta es, hacia adelante, ¿cómo sigue esto? ¿A vos te parece bien que le haya contestado a Duhovne o no? Me parece que no, porque en todo caso le puede contestar a alguien, algún triunviro de la CGT, pero me parece que no es representativo, es de alguna forma exponer una frase poco feliz, en todo caso, como representativa de lo que fue la protesta hoy. El tema es, mi pregunta es, ¿cómo sigue esto? Porque en los anteriores paros, el gobierno, como ante distintos sectores, tenía algo como para negociar. Y, sin embargo, una reunión que había sido prevista, o por lo menos convocada por el gobierno previo al paro con la CGT, se tuvo que levantar porque hoy por hoy el gobierno
no tiene nada para ofrecerle a los sindicalistas, y hoy me parece más que nunca el reclamo sindical es válido, obviamente, claro, porque hay un desfasaje con los salarios y la inflación y el dólar que todos sabemos, que decir, ¿qué le puede ofrecer el gobierno hoy? Fernando, ¿tu opinión? Parece un día importante porque me parece que marca el inicio de una profundización del conflicto social a partir de hoy. Me parece que la cuestión de las organizaciones sociales en la calle, de los sindicatos más combativos en la calle, a partir de ahora se va a hacer una postal bastante común. Recordemos que este paro está un poco convocado a la fuerza por la CGT, fue bastante remolona en la convocatoria y un poco que le estaban pasando por arriba los otros, ¿no? Los otros sindicatos y esta especie de CGT paralela que empezó a conformar Moyano, ¿no? Por eso me parece que a partir de hoy va a ser más conflictivo y ya están pidiendo como un plan de lucha, ¿no? Que no se quede en este paro, sino que sea una continuidad hasta... Dijeron, va a haber muchos paros, 1000 paros, bueno, obviamente, sí, no, de alguna manera... de las organizaciones en la calle, sí, hasta que lo que pide Micheli, ¿no? Que el gobierno cambie las políticas o se vaya de gobierno, ¿no? Que este es un tema después para hablar porque no es el primero que lo dice, ¿no? Emilio Pérsico el otro día también habló de un juicio político como salida de Macri. Ahora, perdón, es cierto, yo coincido un poco con lo que dice Walter. ¿Es funcional al gobierno este tipo de pedidos? Bueno, una cosa es el reclamo social, que dada la situación de crisis social que tenemos, es absolutamente válido. Ahora ya pedir que se vaya al gobierno cuando el año que viene además tenemos elecciones. Si lo levantó Duhovne desde Nueva York es porque claramente el gobierno cree que es beneficioso para ellos, en cierta manera... ponerse victimizarse un poco, como están, bueno, esta cosa golpista, están buscando que termine el gobierno de Macri. Pero bueno, es una idea, no es el primer dirigente social, como decía, que lo propone, en cuanto a que, bueno, si estas políticas van a continuar con el sufrimiento de un sector de la sociedad durante un año, que es lo que le queda al gobierno de Macri, la idea sería que cuanto antes termine, es mejor. Eso es lo que hay un sector de dirigentes sociales que está planteando eso. Sería no un golpe de Estado, sino a través del mecanismo constitucional que está previsto, que es el de juicio político. Pero para el juicio político hace falta una mayoría que indudablemente en este momento la oposición no tiene. No, idea. Pero la primera parte de la premisa, lo de cambiar las políticas económicas del gobierno, no lo dicen solo los dirigentes sociales, lo han dicho diputados de todo el arco opositor cuando fue Nicolás Duhovne la semana pasada a la Cámara de Diputados a defender el presupuesto, lo dijo Diego Bocio, lo dijo Marco Lavagna, bueno, por supuesto lo dijo Axel Kicillof, pero me parece que esta novedad en voz de Bocio y de Lavagna es también un tema para atender, y coincido con Walter en que no hay algo que el gobierno pueda ofrecerle a la CGT para descomprimir de acá en adelante la situación. No solo no puede ofrecerle mejoras en el salario, porque el presupuesto está claramente planteando algo distinto, sino que el presupuesto plantea más recortes, porque elimina las exenciones en ganancias para un montón de empleados públicos, y eso va a hacer menos plata en el bolsillo, básicamente. Y me parece que al análisis que hacía Fernando hay que agregar un dato, que es la detención de Juan Grabois la semana pasada. Juan Grabois, un dirigente que ha encauzado de alguna forma la protesta social, que mantiene diálogo, o que mantenía hasta hace un tiempo diálogo muy fluido con Carolina Stanley, y que termina detenido en una situación inverosímil, que parece que el gobierno no hubiera tenido control ahí de esa situación. Silvia. Yo creo, Clara, que hay dos países en este momento. Creo que hay mucha gente en la Argentina que piensa como piensa Pablo Micheli. Estoy totalmente convencida. Creo que Pablo Micheli representa, en el sentido de que ha sido el discurso más duro del día de hoy, ¿no? Representa una porción muy importante de la Argentina. No sé en porcentaje cuánto es, pero creo que realmente toda esa manifestación, yo crucé la manifestación, después vi lugares, vi lamentablemente esto que pasó frente a Gendarmería, algo realmente espantoso, que espero que se aclare.
Pero yo no vi, digamos, sinceramente, violencia dentro de la manifestación, por lo menos la parte que yo recorrí, ¿no es cierto? Lo que sí creo es que esos discursos realmente fuera de tono, como dijo Sergio, en parte un poquitín violentos, representan buena parte de lo que está pasando en la sociedad argentina. Y creo que hay otro país que piensa exactamente lo contrario, que el gobierno es blando con estos sectores sociales, con estas organizaciones sociales o con la CTA y con los sindicalistas, que piensan que Juan Grabois tiene que estar preso, que piensan que hay que ser firme contra los piquetes, que está ¿ves una sociedad muy dividida en ese Yo veo una sentido? sociedad muy dividida y veo que además me escribe gente y me dice: Silvia, decile, como yo estoy acreditada en Casa Rosada, que le diga al presidente que esto y que lo otro, y que, o sea, y veo que hoy hubo claramente dos fotos. La foto de la Plaza de Mayo, realmente con una voz de protesta durísima, durísima, y veo una foto del presidente Mauricio Macri en Nueva York, acompañado por Fori, por Nicolás Dujovne, digamos, mirando, bueno, obviamente buscando que los inversores vuelvan a creer en la Argentina, y veo un sector social respaldando esa foto de Macri en Nueva York, pero a full, y veo un sector repudiando esa foto de Macri a full. Yo veo una sociedad claramente dividida y un montón de gente que no sabe muy bien dónde ubicarse en esta escena realmente complicada. Sergio, vos coincidís con esto porque además uno imagina que a medida que se vayan acercando las elecciones de fin de año y la crisis, esta división que señala Silvia, puede volverse quizás más dramática, más difícil. ¿Cómo lo observas? Yo creo que el gobierno tiene 5 meses de adversidad en materia de crisis cambiaria. En algún punto tal vez logre encontrar alguna calma desde el punto de vista financiero. Probablemente la encuentra si se vota el presupuesto y si finalmente se anuncia el acuerdo con el fondo. Lo que va a quedar es la crisis económica, que tiene obviamente un costado dramático en lo social y una connotación política significativa. No es una casualidad que todo el arco opositor esté pidiendo el cambio de la política económica, es que nadie se quiere casar con el fracaso de una política económica, una inflación que duplica a lo presupuestado, los datos que ya conocemos de los indicadores económicos que tienen una traducción política y social ineludible. El tema es cómo va a administrar la adversidad en lo político, en lo social y en lo económico, si es que logra solucionar el problema de la crisis cambiaria, que es lo urgente. Lo urgente es esto, sí, es estabilizar. Salir de a cuánto está el dólar, claro, y toda esta corrida cambiaria que arrancó a fines de abril y todavía continúa. Probablemente se haya calmado. El tema es cómo va a administrar el gobierno de aquí al año que viene, precisamente, la circunstancia de adversidad económica y la ruptura de la promesa que había hecho de bajar la inflación y de bajar la pobreza. Walter. Sí, es un panorama muy complicado, porque uno cuando habla con funcionarios o dirigentes del oficialismo, ya no de la oposición, es decir, nadie tiene, ya no hablo de certeza, pero por lo menos un horizonte de cuándo comenzaría al menos a mesetarse el tema económico, como para decir, bueno, se estabiliza y a partir de ahí se puede generar algún tipo de expectativa. No es diciembre, pero tampoco es marzo, ahora se habla del segundo semestre del próximo año. Me parece que en estos términos la conflictividad va a ser inevitable que vaya creciendo. Ahora bien, uno en este deporte de desear que se vaya antes el gobierno y demás, en los que entran algunos dirigentes, me parece que no solo son funcionales al gobierno, porque es una situación cómoda la de plantear que aquellos que quieren que se vaya antes precisamente son la otra opción, sino la opción única es el oficialismo, sino que además, bueno, uno ya vivió la situación, el contexto tanto del gobierno de la Rúa como el de Alfonsín,
y sabe que, digamos, no estamos en esa situación económica, que no la vayamos a estar el año que viene, es gran interrogante, ¿no? A mí me parece antidemocrático y funcional al gobierno. Totalmente. Es decir, porque yo no veo tampoco en la oposición, en los dirigentes de oposición, esa idea de apurar una salida de un gobierno que además objetivamente no... Exacto, los gobernadores tienen que pagar salarios, los intendentes también, o sea, hay por supuesto una mayoría aún en la oposición, que está claramente cada vez más en la oposición, pero tratando de que el agua no llegue al río. De todos modos, yo veo que hay mucha gente muy enojada y te digo más, claro. Clara, yo recién estaba en el área de maquillaje, estaba escuchando C5N. Ah, sí, claro. Y realmente estaba espantada de la transmisión de C5N. Y como C5N es un canal que se está viendo mucho en este momento, porque se ve más que TN, evidentemente representa en este momento ese canal una opinión que realmente está muy instalada en el electorado. Por eso no quiero minimizarla, ni pensar, no, bueno, eso está exagerado por Pablo Micheli. No, claramente hay un montón de gente que la está pasando muy mal, ¿no? Sobre todo en el conurbano, la provincia de Buenos Aires, mucha gente... Claro, ahí la desocupación es el 12%, el promedio de desocupación. Sí. No, aparte alto. Los intendentes plantean un escenario muy, muy preocupante, ¿no? No hablan de estallido porque es cierto que la ayuda social permanece y hay una preocupación del gobierno, ¿no? La iglesia también está trabajando, o sea, se está trabajando en el campo, pero sí que los índices de desempleo están creciendo, hay muchas pymes que están cerrando, los comercios, es una zona... La primera preocupada y muy preocupada es María Eugenia Vidal, Claro, claro. Sí, por lo que está. Y ahora, bueno, empieza la pelea por la actualización del fondo de conurbano, ¿no? Ella imaginaba un 2019 donde iba a tener mucho dinero, donde podía inaugurar obras, y ahora está muy complicada, ¿no? Hablan incluso de una tensión con el presidente por este tema. Por eso, ¿cómo está la relación? ¿Ustedes tienen información entre el presidente y no está bien, por supuesto que no está bien. Además, digamos, gente de comunicación del gobierno la semana pasada hizo trascender que no se hacían más las reuniones de mesa chica entre Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Obviamente eso no cayó bien y el presidente rápidamente se apuró en hacer una foto donde estuvieran los tres y evidentemente eso se calmó, pero vos hablabas de María Eugenia Vidal. La estrategia de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta en materia política ha sido distinta desde el día cero, ¿no? Bueno, lo decía recién Sergio, ¿no? Cuando termine la crisis cambiaria, ¿qué va a pasar con la crisis política? ¿Por qué carriles va a transitar? Tiene que haber reparación de daños. Y Larreta y Vidal tienen claramente han elegido o defienden la elección de un camino que no es el camino que elige Macri, porque ellos piden ampliación de la mesa política, piden ampliación de la base de sustentabilidad del gobierno y Mauricio Macri viene diciendo que no. A la única persona que incorporó esa Florencia Arieto porque se lo pidió Lilita Carrió. Claro, es que aunque parezca un siglo, a principio de año, Marcos Peña y el propio Larreta y Vidal aseguraban el tema de la reelección, la triple reelección. Era como un hecho. A principio de año lo vaticinaba para el año que viene. Eso, el otro día, de hecho, creo que en una entrevista, Rodríguez Larreta dijo que, bueno, no se puede hablar de ninguna reelección en esta situación. Lo de Vidal también es serio porque lo que a uno le dicen, por lo menos, es la sensación de decepción que hay ante esta situación. El caso de la provincia de Buenos Aires es muy complicado porque lo que recuperó con la actualización del fondo del conurbano lo pierde prácticamente ahora hacerse cargo de las eléctricas, tarifas y demás. Entonces, hay una suerte de clima de decepción. Exacto. Y por la inflación, porque estaba previsto un ajuste por inflación igual al que preveía el presupuesto 2018. Bueno, es ahí donde el peronismo en el Congreso, el peronismo institucional, está jugando un partido importante en la discusión del presupuesto, tratando de trasladar el mayor peso del ajuste a los distritos que maneja Cambiemos, obviamente la Nación,
y en segundo lugar la provincia de Buenos Aires. Esto de la transferencia de los subsidios de transporte y de energía fue una idea planteada por el, entre comillas, peronismo racional, para tratar de debilitar los puntos políticos fuertes que tiene Cambiemos, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. ¿Eso forma parte de la negociación para votar el presupuesto? Eso forma parte de una negociación que no está, hasta donde yo conozco, de ninguna manera cerrada. Correcto. Sí existe la voluntad política de finalmente aprobarlo, pero habrá que ver cómo y en qué términos se termina aprobando el presupuesto. No es una cuestión definida y que uno pueda ya dar por descontado, aunque finalmente es muy probable que termine, pero no se sabe todavía el dibujo final. Ahora, el presupuesto no solo es la ley fundamental de la nación, sino una señal política. Y me llamó la atención que hoy, yo no sé si fue Micheli o Yasky, que dijo: a la oposición le pido no le voten este presupuesto. Sí, no, aparte hubo un dato importante, me parece que fue antes de la movilización, que Massa se reunió con Pablo Moyano, con Palazzo, y ahí les dijo que no iba a votar el Frente Renovador nada que fuera en contra de los trabajadores. No dijo textualmente no vamos a votar el presupuesto, pero dijo no vamos a votar del presupuesto nada que vaya contra los trabajadores. Y salió Pablo Moyano diciéndolo, no sé. Se espera, el propio oficialismo espera que el presupuesto salga con muchas abstenciones, al menos en la Cámara de Diputados. Esperan abstenciones del Frente Renovador y del Frente para la Victoria. Se aplica el teorema de Baglini, ¿no? Exactamente. O sea, los gobernadores, que como ya expliqué, tratan de debilitar a Cambiemos en sus distritos fuertes, igualmente gobiernan. Y entonces los que están más cerca de la responsabilidad de gobernar tienen, entre comillas, mayor responsabilidad. Massa no gobierna nada, pero el gobernador de Salta, el de Córdoba, el de San Juan, el de Entre Ríos, que son peronistas igual que Massa, tienen alguna responsabilidad. Y yo te diría que también hay una responsabilidad de los dirigentes sociales de la base en el territorio bonaerense, aún con Graboy, que fue maltratado, muy maltratado la semana pasada con esa detención, que están operando y jugando responsablemente más allá de los discursos de barricada de hoy. No desde ahora, sino desde que empezó este conflicto, los dirigentes sociales territoriales, los ex grupos piqueteros, vienen jugando con bastante responsabilidad política, sin prender el fuego, sino tratando de calmarlo y apagarlo en las bases. Lo que dice Sergio Supo, me parece muy importante lo que está diciendo, porque también hay que llamar a la clase media a que comprendan esto que acaba de decir Sergio, de que realmente no hay una actitud incendiaria en la enorme mayoría de los dirigentes sociales. Por el contrario, saben que los primeros que pierden en una situación crítica como la que ha vivido el país en el 2001 y el 2002 es su propia gente. Vos hablas Grabois, ponés de un lado a Grabois, a Menéndez y del otro lado a Pérsico, por ejemplo. No, Pérsico tampoco está en la misma. Más allá, es decir, más allá del discurso. O sea, no es que no dicen, o sea, no están con Cambiemos, no les gusta Mauricio Macri, y van a trabajar para que en el 2019 gane una opción peronista, será con Cristina o con quien sea. Pero no están para nada en una actitud incendiaria, más bien lo contrario. Hay sectores, o no sé si lo contrario, no están en una actitud incendiaria. Yo creo que hay sectores de izquierda que sí están en una actitud incendiaria, medio anarquista, gente medio extraña, y bueno, y tal vez hay algún otro sector marginal que esté en esa, pero a mí me parece que la enorme mayoría, incluso del peronismo kirchnerista, está en tratar de ganar las elecciones. A ver, Walter. Sí, coincide un poco con la lectura que tiene el peronismo que uno denomina racional, federal y demás, que no es el peronismo no kirchnerista. Lo que dicen en función a números propios y demás es que no existen los 3/3. Ellos dicen que existen dos sectores radicalizados, es decir, ya sea macristas o kirchneristas o antimacristas o antikirchneristas que coinciden, y que se ha ampliado el sector que, digamos, no está de una manera radicalizada con uno u otro sector. Obviamente... Ahora, ¿eso qué traducción? El sector del medio, no quiero decir la ancha avenida. Exacto, sí, yo tampoco. No sabemos lo que quiere decir. Pero, digamos, desde el punto de vista de los votos hoy, claro, estos sectores radicalizados son los que tienen el núcleo duro, me parece, ¿no? Se hablan de 20%, esta misma gente no habla de 3/3, sino de un 20%, entre un 18 y 20%, estos sectores
Y después la avenida del medio, por citar a Massa, está, digamos, obviamente descontenta tanto con Macri como cansado del macrismo y el kirchnerismo de esa pelea. ¿Quién puede ese electorado que es el que está en el centro, que no está fanatizado ni para un lado ni para el otro? ¿Quién lo representa hoy? Y es la gran duda, por eso el peronismo de Sergio Massa, de Urtubey, que son los dos candidatos visibles presidenciales, dicen el peronismo no me alcanza, entonces querrían o intentarían armar algo con socialistas, con algunos otros sectores, como para que parezca algo más plural y tratar de captar votos, pero es difícil. La verdad que no hay nadie capitalizando ese voto indeciso, voto del medio. Lo que se ve en las encuestas, por lo menos lo último que se está diciendo, es que Cristina Kirchner, pese a la causa de los cuadernos y pese a todas las denuncias, por lo menos en el Gran Buenos Aires, crece en intención de voto. Eso es llamativo. Es indudablemente un electorado que se le ha veído, que está volviendo debido a la crisis económica, al desempleo, lo que hablábamos antes de la situación en el conurbano. Macri cae un poco y Massa, lo dicen los intendentes, que algunos estaban en la idea de, bueno, Massa, algún otro candidato, Felipe Solá, y ahora cada vez más se van convenciendo que tiene que terminar siendo Cristina Kirchner porque no ven que ningún otro levanta. ¿Pero vos te imaginás a Massa, Urtubey, Schiaretti, Pichetto encolumnándose detrás de Cristina? No. Bueno, hoy lo que les planteó Massa... ¿Me dejás esa pregunta sí, claro, para cuando claro. vamos? Mirá qué pregunta. ¿Cómo no? Ya regresamos.